Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. En esta hora de la noche vamos a dar inicio a nuestra última conferencia de esta serie, Jesús en las huellas de Jesús. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de poder estar esta noche reunidos nuevamente para poder estudiar y comprender esta hermosa huella de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque nos das el privilegio de poder sentir en el corazón la alegría y el gozo de poder estudiar tu palabra, para buscar tus huellas, para buscar cada una de las evidencias que tú dejaste para que nosotros podamos encontrar la verdad, seguirla y practicarla. En tu mano encomendamos nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a poder fortalecer nuestra vida espiritual a través del estudio de tu palabra. Bendice de manera muy especial a esta amable audiencia, a los que dirigen esta emisora, y permite, Señor, que con gozo y alegría podamos continuar dando a conocer este evangelio eterno, este evangelio de la verdad, para que podamos de esa manera ganar a otros para el reino de los cielos. Quédate con nosotros y guárdanos, te lo imploramos y te lo agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, amable audiencia, en esta hora de la noche quiero que cada uno de ustedes tenga su Biblia, por lo menos su lápiz y su cuaderno en la mano, para que ustedes puedan llevar apunte de esta interesante huella que Jesús dejó, porque es una de las huellas que más controversia ha tenido. Y siempre han dicho que esta huella, que son los mandamientos de la ley de Dios, pues que ya hoy no necesitan guardarse, puesto que Jesús murió en la cruz del Calvario y muerto en la cruz del Calvario, entonces dice que quedaron anulados los 10 mandamientos. Pero la verdad, en la Biblia encontramos algunos mandamientos o algunas normas, festividades que caducarían en la cruz, y fueron todas aquellas que prefiguraban a la muerte de Jesús en la cruz. Y para ello entonces encontramos en la Biblia la muerte del Cordero, la de los panes ácimos, la de entrar el sacerdote todos los días al lugar santo, y una vez al año entonces entrar al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo en el día de la expiación. Y todas estas normas, también existían algunos sábados ceremoniales que dan paso entonces a quedarse en abolidos. Esos sábados ceremoniales eran los primeros y los últimos días de cada fiesta, o sea, la fiesta de la luna nueva, la fiesta de los panes ácimos, empezaban un día y terminaban un día, y el primer día de esa fiesta y el último día de esa fiesta se llamaba sábado, porque no podían hacer obra ninguna los que estaban participando de esa fiesta, y se llamaba sábado ceremonial. No importaba que ese sábado o ese día cayera martes, domingo, si caía un sábado, entonces lo llamaban un día grande. Entonces la fiesta, el día grande, porque caía doble vez el sábado. Caía el de la fiesta y caía el sábado séptimo día de la semana. Esos sábados ceremoniales fueron los que caducaron, porque eran símbolos que prefiguraban a Jesús. Pero el sábado no es un símbolo, el sábado es un día real. Entonces, esas fiestas y específicamente esas leyes ceremoniales fueron las que quedaron abolidas al morir Jesús en la cruz. Ya por eso hoy no hay circuncisión. Y como no hay circuncisión, entonces se establece el bautismo para nosotros poder entrar a formar parte de los que se preparan para ir con Jesús al reino de los cielos. Recuerden que siempre hemos hablado del reino de la gracia, y el día que usted se bautiza, ese día
usted empieza a formar parte del reino de la gracia. O sea, se matriculó en el reino de la gracia para después que Jesús establezca el reino de la gloria, entonces entrar al reino de la gloria. Así que vamos a ir a la Biblia para que ella nos diga las cosas importantes. Recordemos que el Evangelio de Dios es eterno. Ese Evangelio nunca se puede cambiar. Nada se le puede quitar y nada se le puede añadir. Porque si nosotros le quitamos, la Biblia nos dice en Apocalipsis 22, que si le quitamos, Dios nos va a quitar nuestro nombre del libro de la vida. Eso quiere decir que nos vamos a perder. Y que si le añadimos, Él nos va a añadir las plagas que están prescritas en el libro del Apocalipsis. Así que el Evangelio de Dios es eterno. No hay que ponerle ni hay que quitarle. Por eso vamos a abrir la Biblia, para que sea ella quien nos ayude a entender si los mandamientos de la ley de Dios están vigentes o no están vigentes. Y si la Biblia lo dice, entonces usted y yo debemos creerlo y practicarlo. Vamos a leer en el libro de Salmo, capítulo 111, el versículo 7 y el 8, para que nosotros nos demos cuenta que la ley de Dios tiene un atributo de Dios. Tiene un atributo de Dios. Y ese atributo, la Biblia me lo muestra en Salmo 111, versículos 7 y 8. Mire lo que dice el 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Las obras de las manos de Dios son verdad y juicio. Eso quiere decir que hay una ley que nos va a juzgar. Fieles son todos sus mandamientos. Fieles son todos sus mandamientos. Y el versículo 8, mire, ¿hasta cuándo están afirmados los mandamientos de Dios? Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. La ley de Dios es eterna, queridos amigos. Fieles son todos los mandamientos de la ley de Dios y están afirmados eternamente y para siempre. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pues la ley de Dios es lo mismo, ayer, hoy y por los siglos. Vamos entendiendo hasta aquí. El único eterno es Dios y sus mandamientos son eternos. No los podemos quitar, no los podemos acabar, no los podemos abrogar. Debemos siempre tenerlos en mente, porque eso es lo que Dios quiere. Ahora, recordemos que estamos estudiando también un compendio de verdades. Y ese compendio de verdades, entonces, estamos viéndolo que Dios es verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En San Juan 17:3 encontramos allí en el texto, a ver, vamos a buscarlo aquí en la Biblia para que podamos darnos cuenta cuál es el compendio de las verdades que existen. Específicamente, entonces encontramos que Dios es verdad. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, o sea, al Padre. Y luego Jesús dice, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Si Jesús fuera el mismo Padre, si Jesús fuera solo Él en el cielo, entonces no tendría esa conjunción y Jesucristo. ¿Sí notan? Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Ese es la primera cosa que es la verdad. Dios, el Padre, y Jesucristo. La segunda cosa que forma el compendio de la verdad, también la encontramos allí registrada en su palabra, que la segunda cosa que usted va a encontrar como verdad absoluta y que usted debe seguir es lo que dice San Juan 14:6. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Segundo compendio de la verdad. Debemos creer en Dios el Padre como Dios verdadero y a Jesucristo al cual Él ha enviado como verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tercer compendio que forma la verdad. La encontramos registrada en San Juan capítulo 16, el versículo 13. Mire lo que dice San Juan 16, 13. Tercer compendio de la verdad. San Juan 16, 13. Lo repito para que ustedes lo tengan allí también en mente y lo puedan anotar en su cuaderno. Cuando venga el Espíritu de verdad, quiere decir que si hay un espíritu de verdad, también hay un espíritu de error. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Así que el Espíritu Santo no puede poseer a nadie que esté hablando mentira y enseñando con la misma Biblia mentira. El que diga que la ley de Dios quedó abolida en la cruz, la Biblia dice que eso es mentiroso. Más adelante vamos a mirar el texto. Y solamente el Espíritu de Dios lo poseen las personas que tienen la verdad y que enseñan la verdad. Vamos a analizar una cosa bien interesante. Vamos a mirar, ya llevamos 3 cosas que son verdad, que forman el compendio de la verdad. Usted debe creer en Dios el Padre, debe creer en Jesucristo su Hijo y debe creer en el Espíritu de verdad. La otra cosa que dijimos ya que era verdad es la palabra de Dios. San Juan 17, 17 así lo confirma. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y el quinto compendio que compone entonces la verdad es los mandamientos de la ley de Dios. Para ello vamos a irnos a ubicarnos en el capítulo de Salmo 119. Vamos a ir a Salmo 119 porque en Salmo 119 el versículo capítulo 119 vamos a leer el versículo 86. Mire lo que dice el versículo 86 de este salmo, refiriéndose a los mandamientos. ¿Qué otra cosa es verdad? Ya dijimos Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Biblia y vamos a mirar entonces qué otra cosa es verdad. Todos tus mandamientos son verdad. ¿Quiere encontrar usted la verdad? Anda hace rato buscando la verdad y quiere unirse a ella. Pues aquí nos está diciendo qué es la verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Y el salmista dice, sin causa me persiguen, ayúdame. Todos los mandamientos de Dios son ¿qué? Verdad. Busca la verdad y la encuentra. Porque Dios el Padre te guía a Jesucristo. Jesucristo te guía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a la palabra de Dios y la palabra de Dios te guía a los mandamientos de la ley de Dios, que son 5 cosas, el compendio de la verdad. Usted debe tener esas 5 cosas y debe seguirlas, obedecerlas. ¿Por qué razón? Porque son la verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Así que si usted le dice que uno de los mandamientos de la ley de Dios no hay que obedecerlo, Santiago me dice que si nosotros no cumplimos toda la ley y faltamos en un punto, entonces ya ahí estamos violando toda la ley de Dios. Así que necesitamos cumplirla porque los mandamientos de Dios son eternos, afirmados eternamente y para siempre. Nunca se pueden cambiar.
Vamos a analizar entonces que los mandamientos de Dios son verdad y vamos a ir a otro salmo o a otro versículo del Salmo 119 que sería el Salmo 142, el versículo 142 del Salmo 119. Mire cómo nos dice que son los mandamientos de la ley de Dios. No se deje engañar. Mire lo que dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿Qué es la verdad, hermano? ¿Qué es la verdad para usted, querido amigo? Son 5 cosas los que son la verdad. Dios el Padre te guía a Jesucristo, Jesucristo te guía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guía a la Biblia y la Biblia te dice que la ley de Dios es eterna y verdadera. Interesante, ¿verdad? Y quiero contarles algo. Hace algunos años atrás conocí a un amigo llamado Kevin. Mi amigo Kevin, él quería estudiar la palabra de Dios, quería encontrar la verdad en ella. Y entonces, un día hablando los dos acerca de la verdad, él me dijo lo siguiente: yo llegaría a ser adventista si usted me comprueba y me cumple una tarea que le voy a poner. Yo le dije, está bien. Y él me dijo, usted debe mostrarme 2 versículos. Y me dijo, yo considero que un pilar de la verdad está en el Antiguo Testamento y otro pilar de la verdad está en el Nuevo Testamento. Yo le dije, sí. Me dijo, un pilar humano del Antiguo Testamento que yo considero que recibió la verdad de Dios es Abraham. Y el otro pilar que yo considero que recibió la verdad de parte de Dios fue el apóstol Pablo. Y yo quiero que usted me busque 2 textos solamente, 2 textos nada más. Uno de Abraham que diga que él guardó los mandamientos de la ley de Dios. Y otro de el apóstol Pablo que diga que él guardó los mandamientos, y me dijo que diga mandamientos, no que diga ley. Porque en Romanos y en Gálatas la palabra ley está casi en todos los versículos de la Biblia, ahí en esos 2 libros o cartas. Yo le dije, está bien, y me preguntó todavía. Me dijo, ¿usted sabe dónde están esos 2 versículos? Le dije, no, no sé. Así que esa tarde salí de mi trabajo, que era en el hospital de mi pueblo, a las 6. Fui, di unos estudios bíblicos que tenía que dar y a las 10 de la noche llegué y le dije a la esposa, acuéstese con las hijas porque esta noche debo buscar un texto que me colocara una tarea y necesito encontrarlo. Así que tomé el diccionario bíblico y abrí el diccionario en la biografía del apóstol Pablo y me puse a leer versículo por versículo de esa biografía, porque yo estaba convencido y seguro que en uno de esos versículos iba a encontrar el texto que dijera que el apóstol Pablo había guardado los mandamientos de la ley de Dios. Yo había leído muchas veces la Biblia, muchas veces del Génesis al Apocalipsis, y había leído muchas veces la carta a Primera de Corintios. Pero en el momento ni siquiera me había dado cuenta, ni me había enterado que el apóstol Pablo hablaba de mandamientos. Así que empecé a estudiar la Biblia. Y cada versículo que leía me parecía que ese era. Y seguía. Me llegaron las 12 de la noche y yo todavía ahí buscando. Pasaron la 1, las 2 de la mañana y yo aún ahí pegado en la Biblia buscando el texto que dijera que el apóstol Pablo había guardado los mandamientos de la ley de Dios. Llegaron las 3 de la mañana y aún no encontraba el texto. Y seguí buscándolo porque me interesaba enseñarle la verdad
a mi amigo Kevin. Fue solo hasta las 4 de la mañana en punto cuando encontré el texto que voy a compartir con ustedes. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Ese texto a mí nunca se me olvidó y nunca se me ha olvidado. Siempre lo tengo en mi mente porque me costó una noche de vigilia buscando este texto para poderle corroborar a mi amigo que el apóstol Pablo había guardado los mandamientos de la ley de Dios. Y vamos a ubicarnos en la carta primera a los Corintios. Y vamos a buscar allí el capítulo 7. Vamos a ubicarnos aquí en el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 19. Miren lo que dice. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de la ley de Dios. Hay otra versión que dice, lo que vale es guardar los mandamientos de la ley de Dios. Interesante, muy importante, que usted y yo sepamos hoy que lo más importante de todo y lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Así que el otro día yo llegué muy contento porque a esa hora tomé un papelito y apunté este versículo de Primera a los Corintios, el capítulo 7, el versículo 19, y lo guardé para llevárselo a mi amigo Kevin. Al otro día en la mañana, cuando iba al trabajo, a entrar al hospital, antes de entrar, él tenía su negocio al frente del hospital, un carrito de donde él vendía jugos. Y cuando llegué, él me saludó contento, con efusividad, y me dijo, Moisés, ¿cómo amaneció? Yo le dije, mejor que todos los días y feliz. Y me dijo, ¿y por qué? No me diga que ya encontró la tarea que le puse. Yo le dije, hermano, ya tiene un pie en la iglesia adventista. Aquí le dejo el papelito. Y se lo coloqué en el carrito. Y me fui a la oficina. A las 10 de la mañana tuvo un tiempito y leyó el texto y corrió a mi oficina. Moisés, ¿cómo hace usted para encontrar las cosas? Yo le dije, al que busca la verdad, el Dios verdadero le ayuda a encontrarla. Dijo, pero le falta una. Así que yo esa noche, yo también fui, di los estudios bíblicos, regresé a las 10, le dije a la esposa, acuéstese a dormir porque debo terminar la tarea que me pusieron. Y entonces debo buscar un texto que diga que Abraham guardó los mandamientos de la ley de Dios. Tomé otro libro, se llama Profetas y Reyes. Y allí es Patriarcas y Profetas. Tomé Patriarcas y Profetas, busqué el capítulo titulado Abraham. Y yo dije ahí, deben contarme la biografía de Abraham y en uno de los textos debe estar el texto que diga que Abraham guardó la ley, los mandamientos de Dios. Y me senté a estudiar. Una vez sentado a estudiar, había leído la media página cuando encontré el texto. Dios sabía que había trasnochado casi una noche entera buscando el de Pablo y él muy buena gente conmigo dijo, lo voy a poner a que la encuentre rápido. Y a la mitad de la página encontré el texto. Y ese está registrado en Génesis 26:5. Vamos a ir al libro de Génesis. Porque en Génesis capítulo 26, el versículo 5, encontramos este maravilloso texto y cumplir la tarea que mi amigo Kevin me había puesto para que él pudiese encontrar la verdad.
Y miren lo que dice el 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Está encerradito todo. Abraham guardó los mandamientos de Dios. ¿Tenía Abraham el compendio de la verdad? Sí. ¿Tenía el apóstol Pablo el compendio de la verdad? Sí. ¿Creía Abraham en Dios el Padre? Sí. ¿Creía Abraham en Dios el Hijo? ¿En Jesucristo, la verdad y la vida? Sí. ¿Creía en el Espíritu Santo? Sí. ¿Creía en la ley de Dios? Sí. ¿Creía en su palabra? Sí. ¿Creía el apóstol Pablo en Dios el Padre? Sí. En todos sus saludos en la Biblia él saluda a los hermanos que están en Asia, en Grecia, a todos los hermanos corintios. Él les dijo: gracia y paz de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Creía el apóstol Pablo en Jesús, el camino, la verdad y la vida? Sí. Él se le apareció yendo a Damasco persiguiendo la iglesia. ¿Creía Pablo en el Espíritu Santo? Sí, él habló acerca del don de lenguas en el capítulo 14 de 2 de Corintios. ¿Creía el apóstol Pablo en la Biblia? Sí, creía en la palabra. Él fue el que dijo en 2 de Timoteo 3:15, y que desde niño conoce las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Y él fue el que dijo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Creía el apóstol Pablo en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios? Sí. 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, lo que vale es guardar los mandamientos de la ley de Dios. Interesante. Así que el otro día, cuando yo llegué con el papelito y se lo coloqué a mi amigo Kevin en el escritorio de su carrito, yo le dije: bienvenido a la iglesia adventista del séptimo día. No diga que ya encontró el otro texto. Yo le dije: sí, ahí se lo dejo. Cuando tenga tiempito lo lee. Cuando lo leyó, corrió. Fue a la oficina y me dijo: Moisés, ¿cómo hace usted para encontrar las cosas? Yo le dije: el Espíritu de Dios, que es la verdad, te guía a la verdad. ¿Qué va a hacer ahora? Dijo: seguir estudiando la Biblia, pero estoy seguro que me voy a volver adventista el séptimo día. Y un día Kevin entregó su vida a Jesús, porque estudió la Biblia como lo estamos haciendo por temas. Yo con él estudié la Biblia por temas. Buscamos la palabra sábado, buscamos la palabra mandamientos, buscamos la Biblia. Y con la concordancia nos fuimos desde el primer versículo que empieza ahí hasta el último. Y yo le decía: si encuentra que el sábado fue abolido, hasta yo dejo de guardarlo. Pero no encontramos un solo texto que diga la Biblia que el sábado quedó abolido. Que si la Biblia dice que la ley de Dios no hay que guardarla porque en la cruz quedó abolida, dejamos de guardarla. Pero si no dice, ¿qué vamos a hacer? Él me dijo: la guardamos. Hay que guardar los mandamientos de la ley de Dios. Así que, hermanos, cosas interesantes la Biblia tiene mostrándonos con relación a la ley de Dios, a los mandamientos de la ley de Dios. Y voy a invitarles para que vayamos a otro libro, el libro de Isaías, para que ustedes se den cuenta que a lo largo de los siglos a Moisés se le dio la ley de Dios, a Abraham se le dio la ley de Dios, a cada uno de los que formaron parte en su tiempo del pueblo de Dios. Cada uno respetó los mandamientos de Dios, y hoy en esta época del siglo XXI a usted se le ha entregado también, se le ha entregado la verdad de los mandamientos de la ley de Dios. Y si hasta aquí no la había entendido, hoy se la estamos dejando clara para que usted de hoy en adelante empiece a obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios.
Voy a llevarlos al libro de Isaías. Libro de Isaías capítulo 26. En ese capítulo vamos a leer el versículo 2. Y mire que aquí habla en plural acerca de las verdades. Mire lo que dice. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Note que no hay una sola verdad. Hay un compendio de verdades. Y por eso aquí Isaías dice, abrid las puertas y entrará la gente guardadora de verdades. Interesante. Importantísimo este versículo. Verdades. 5 cosas son la verdad. Dios el Padre, su Hijo Jesucristo, la Biblia, la ley de Dios, el Espíritu Santo. Usted debe tener esas 5 cosas. Si le falla una, ya no tiene la verdad, porque está contaminando la verdad con mentira. Si usted cree en Jesucristo, pero no cree en Dios el Padre, ya está contaminando la verdad. Si usted cree en Dios el Padre, pero no cree en Jesucristo, está contaminando la verdad. Si cree en Dios el Padre, en Dios el Hijo, en Dios el Espíritu Santo, pero no cree en la Biblia, está contaminando la verdad. Cree en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Biblia, pero no cree en la ley de Dios. La niega y dice que eso no es verdad. No tiene la verdad porque la está contaminando. Con una sola gota de mentira, la verdad dejará de ser verdad y está contaminada con el error. Así que los únicos que van a entrar en las puertas de la ciudad de Dios, que tiene 12 puertas, son la gente justa, guardadora de verdades. Debe guardar a Dios en su corazón, a Jesús en su corazón, al Espíritu Santo en su corazón. La Biblia debe tenerla en su corazón y la ley de Dios debe tenerla escrita en su mente. Voy a mostrarles algo aún bien interesante. ¿Quién es el autor de la ley? ¿Quién es el autor de los mandamientos? Vamos a ir aquí al libro de de Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, el versículo 18. Vamos a mirar quién es el autor de la ley de Dios y por qué la ley de Dios es la verdad. Miren lo que dice 31:18. Dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas de piedra, tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios. ¿Quién es el autor de los mandamientos de la ley de Dios? Dios mismo. Él los escribió con su propio dedo. Y le entregó una copia a Moisés en 2 tablas de piedra, porque la original está en el trono de Dios. Por eso los mandamientos son verdad y son eternos, porque vienen de Dios. Todo lo que venga de Dios tiene un atributo de Dios y estos mandamientos tienen 2 atributos muy importantes de Dios. Verdad, 3, verdad, justicia. ¿Y qué otra cosa? Santidad. O eternos. Santidad, justicia y eternos. 3 atributos tienen los mandamientos de la ley de Dios, que son de Dios. La ley de Dios es eterna porque Dios es eterno. La ley de Dios es la verdad porque Dios es la verdad. La ley de Dios es justa porque Dios es justo. Qué interesante, hermanos. Ahora vamos a mirar cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y los 10 mandamientos de la ley de Dios los encontramos registrados en Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 leemos del 3 hasta el 17. Primero, el versículo 1 dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿quién habló? Moisés. No, eso no es ley de Moisés.
Es ley de Dios. Quien habló los mandamientos y los escribió con su propio dedo fue Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen a ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y el quinto dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, es el sexto mandamiento. No cometerás adulterio, el séptimo. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, el noveno. Y el décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Están registrados en el libro de Éxodo capítulo 20. Si quiere, léalo. Léalo en su propia Biblia. Si tiene la versión católica, ahí también lo dice. Solo en el catecismo es donde no aparecen los 2 mandamientos que dicen no adorar a las imágenes ni tener otro Dios fuera de Dios. Y el cuarto mandamiento que allá dice santificar las fiestas. Y en la Biblia católica dice acuérdate del día sábado para santificarlo. La ley de Dios es la verdad. Y usted y yo debemos practicarla. Por eso, esa es la invitación de Dios. Que usted busque, indague, abra la Biblia y busque las verdades como un tesoro escondido. Y cuando las encuentre, grábalas en tu corazón y permita que las pueda almacenar y tenerlas allí listas para enseñárselas a las otras personas que aún no hayan encontrado estas hermosas verdades. Vamos a ir en un momento, vamos a ir a mirar otra cosa importante de la ley de Dios. Romanos capítulo 12, el versículo 17. Vamos a ir a Romanos 12, 17 porque allí entonces vamos a mirar cómo la ley de Dios tiene los atributos de Dios que yo le decía. Vamos a Romanos 12, el versículo 7. Miren lo que dice, 12, 7. En 12, 7 encontramos lo siguiente. A ver, es Romanos capítulo 12. El versículo, a ver, lo perdí. La Biblia a mí me dice ahí que Dios, la ley de Dios es santa, justa y buena. Lo coloqué mal. Así que después trataré de encontrarlo. Vamos a analizar entonces que la Biblia
me dice cuán perpetua es la ley de Dios. Ya nos dimos cuenta que la ley de Dios es eterna. Romanos 3, 28. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 3, el versículo 28. Romanos capítulo 3, el versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo que nos está diciendo aquí es que la ley, si yo guardo solamente la ley, pero no creo en Dios, de nada me sirve. Porque la ley no me salva. Es que la ley no murió en la cruz del Calvario por mí. Así que la salvación no se obtiene sino por fe, por creer en el compendio de las verdades eternas. Y eso es algo muy interesante. Muy interesante que usted y yo podamos entender que la salvación se obtiene por la gracia, por la fe en Jesucristo. Porque la ley no murió por usted en la cruz del Calvario. Quien murió en la cruz del Calvario por usted fue nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 8 y el 9. Mire lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Usted puede guardar los mandamientos de Dios, pero no cree en Jesucristo, se perdió. Usted puede creer en Jesucristo y decir que lo ama y que lo quiere mucho y hacer muchas cosas para Él, pero no guarda y no cree en los mandamientos de la ley de Dios. Estamos perdidos. Porque Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Y entonces, eso es interesante. Ahora vamos a mirar si la fe anula la ley. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 31. Miren lo que dice allí. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la ley me lleva a la obediencia, por eso Dios el Padre te lleva a Jesucristo, Jesucristo te lleva al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lleva a la Biblia y la Biblia te lleva a cumplir las verdades, y específicamente la de la ley de Dios y todas las otras. Entonces, por la fe no invalidamos la ley, porque la ley es una creencia de Jesús. Es una de las verdades que Jesús enseñó. Por eso ahora quiero invitarles cuál es el propósito entonces que tiene la ley de Dios. Si no me salva y si yo no la guardo, me pierdo. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene la ley de Dios? Vamos a Romanos capítulo 3, el versículo 7. Capítulo 3, versículo 20, perdón. El versículo 20. Miren lo que dice. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué dejó Dios su ley? Para conocer el pecado. Yo no conociera que fuera pecado no guardar el sábado si la ley no dijera, acuérdate del día sábado para santificarlo. Como la ley de Dios dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, si yo no lo santifico, si yo no lo aparto para descansar en él, entonces yo no me puedo justificar.
Porque si la ley de Dios no dijera eso, entonces yo no tengo pecado. No hay pecado porque no hay una ley que diga, acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero en Éxodo 28 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Así que usted va a encontrar allí, en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley el conocimiento del pecado. La ley me muestra qué es pecado. Y si usted obedece, deja de pecar. Pero si usted no obedece, sigue pecando. Ahora miren lo que dice capítulo 7 de Romanos. Vamos a ir aquí al capítulo 7 de Romanos para que nos demos cuenta esto. Otra cosita interesante, 7:7, acerca de la ley de Dios. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No conocería que es pecado robar si la ley no dice no robarás. No conociera que fuera pecado deshonrar a mi papá y a mi mamá si la ley no dijera honra a tu padre y a tu madre. O sea, ¿para qué fue puesta la ley? La ley fue puesta para mostrarle a usted qué es pecado. Una vez usted sepa qué es pecado, usted va a quedar cargado con todo ese peso que lo lleva al violar la ley de Dios. ¿A dónde va a descargar ese problema? Entonces ya sabemos cuál es el propósito de la ley. La ley no me salva, pero el propósito de la ley es mostrarle a usted qué es pecado. Pecado es adulterar porque la Biblia dice no cometerás adulterio. Pero también pecado es acuérdate del día sábado, porque si usted sabe y lee que ahí dice acuérdate del día sábado, igual que no cometer adulterio es igual que guardar el sábado. Porque eso también es verdad. Ahora vamos a ir a darnos cuenta algo interesante, a quién nos conduce la ley. Y vamos a ir al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, y vamos a leer el versículo 24. Miren lo que dice aquí. ¿A quién nos conduce la ley? Una vez usted observa que es adúltero, que es borracho, que no honra a su papá y a su mamá, que adora imágenes, que tiene otro Dios fuera de Dios, que no guarda el sábado y está violando un sinnúmero de mandamientos, tiene un peso en su corazón, eso lo lleva a usted a decir, uy, necesito ayuda, ¿cómo hago para limpiar todo este pecado que tengo en mi vida, en mi alma, en mi corazón? Pues mire, a quién nos conduce la ley para que nosotros podamos limpiarnos de pecado. Miren lo que dice el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro ayo, el que nos ha dirigido, el que nos ha llevado a Cristo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley me lleva a Jesús, porque usted está con una carga de pecado y la Biblia le dice, venid a mí todos los que estéis trabajando y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién le hizo ver esa carga de pecado? La ley. Porque por medio de la ley se alcanza el conocimiento del pecado y la ley no murió por usted en la cruz del Calvario, quien murió fue Jesucristo. Y entonces la ley le dice, ¿sabe una cosa? Usted tiene que ir a Jesucristo para que Él le perdone sus pecados. Vaya, cuéntele a Jesucristo todos sus pecados, pídale perdón y viva una vida limpia delante de Jesús. Y ahí usted se convierte en una persona santa delante de Dios, porque sus pecados han sido perdonados. Y si más tardecito se vuelve a equivocar, vuelvan de Jesús, porque la ley le vuelve a decir, vaya donde Jesús y dígale que, ¿hasta cuánto? Hasta 70 veces 7, por siempre. El perdón es ilimitado. Vuelva a Jesús y pida perdón. Y trata en lo más que usted pueda de no pecar. Notan entonces
¿A quién nos conduce la ley de Dios? ¿A quién nos conducen los mandamientos de la ley de Dios? A Jesús, porque la ley de Dios solo lo que hace es mostrarme dónde estoy pecando y me manda al que me perdona. Vamos a leer ahora San Juan 14:15. Algunas personas dicen que nadie puede guardar los mandamientos de la ley de Dios porque el único que pudo hacerlo, fue Jesucristo. Pero ¿saben una cosa? Vamos a mirar la actitud de Jesús frente a la ley. Vamos a ir a San Juan 14:15. En San Juan 14:15 vamos a leer lo siguiente. Mire lo que dice claramente aquí San Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Usted solo no puede guardar los mandamientos, usted solo no puede obedecer, pero Jesús le dejó el ejemplo y él dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. ¿Amaba Jesús al Padre? Sí. Como Jesús amaba al Padre, entonces él guardaba sus mandamientos. Porque es interesante que nosotros sepamos eso. Sepamos que Jesús guardaba los mandamientos de la ley de Dios. Entonces eso es muy interesante. Que usted sepa que Jesús guardó la ley de Dios. Y ahora miren lo que dice San Juan 15:10. Vamos al siguiente capítulo y vamos a leer el versículo 10. Miren lo que Jesús dice, a ver si lo que la gente enseña, que los mandamientos de la ley de Dios no los puede guardar nadie, solos no podemos, pero con la ayuda del Padre, con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la Biblia que nos muestra que debemos guardarlo, entonces ahora no estamos solos, vamos a guardar los mandamientos porque mire como dijo Jesús, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él no dice, yo guardé los mandamientos para que ustedes no los guarden. No, si ustedes permanecen en el amor de Dios, ustedes van a guardar mis mandamientos. Así como yo permanezco en el amor de Dios, guardando sus mandamientos. Es una mentira que nos enseñen que Jesús guardó los mandamientos por mí. No, si usted ama al Padre, guarda los mandamientos. Así como Jesús guardó los mandamientos y permanece en el amor del Padre, así nosotros también. La actitud de Jesús de la ley de Dios fue, ame, si me amáis. Si usted ama a Dios, lo va a respetar y va a respetar sus mandamientos. Vamos al siguiente versículo. Realizó cambio Jesús en la ley. Realizó cambio Jesús en los mandamientos. Vamos a ir entonces ahora al libro de Mateo. Mateo capítulo 5, el versículo 17 al 20. Miren lo que dice. No penséis que he venido a abolir la ley o a abrogar la ley, a cambiar la ley o a los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Todo lo que el Antiguo Testamento decía Jesús, lo cumplió él con todos sus hechos en el Nuevo Testamento. Ahora miren lo que dice el versículo de 18. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Notan? ¿Realizó cambio Jesús en la ley? ¿En los mandamientos? No. Ahora, es interesante que nosotros nos demos cuenta que los mandamientos de la ley de Dios son eternos y por ser eternos nadie los puede cambiar. Absolutamente nadie. Por eso
Ahora necesitamos saber que usted debe amar. Debe amar a Dios. Cuando usted ame a Dios, entonces va a amar a Jesucristo. Cuando usted ame a Jesucristo, va a amar al Espíritu Santo. Cuando ame al Espíritu Santo, va a amar la Biblia. Y cuando ame a la Biblia, va a amar los mandamientos de la ley de Dios. Y por amor, usted obedecerá plenamente los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el cuarto, que manda la observancia del sábado. Ahora, mire lo que dice Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119. Salmo 119, el versículo 44. 119, el versículo 44. Mire lo que dice el texto. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Es la ley de Dios eterna? Sí. Usted y yo debemos cumplir, guardar los mandamientos de la ley de Dios por siempre. Así como Jesucristo permanece para siempre. También la palabra de Dios en San Juan, en Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y ahora este texto dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Los mandamientos de la ley de Dios hay que cumplirlos porque son eternos. Nunca pasan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mis mandamientos no pasarán. Así como la Biblia no pasa, porque permanece para siempre, la ley de Dios no pasa. No cambiará nunca, porque permanece para siempre. Y ahora voy a invitarles a que leamos Santiago. El libro de Santiago, mire lo que leemos. Santiago capítulo 2, versículo 10 hasta el 12. Mire lo que dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, será culpado de todos. Usted puede guardar todos los 9 mandamientos, pero si desobedece guardar el sábado, usted está violando todos los mandamientos. Usted puede guardar todos los otros mandamientos, pero si comete adulterio, viola toda la ley. Pero recuerden, hay uno que siempre nos perdona, y ese es nuestro Señor Jesucristo, la fuente de la salvación, donde usted va, confiesa sus pecados y Él se los lava, se los limpia en su sangre preciosa. Mira lo que sigue diciendo: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Claro, el texto también me dice que para los que practican tales cosas no hay ley. Claro, si usted cumple con todos los mandamientos, ¿qué ley lo persigue? Las personas dicen: es que los adventistas están bajo la ley. Hay 2 formas de estar bajo la ley. Una es estar bajo la maldición de la ley. Cuando yo violo los mandamientos de la ley de Dios, yo estoy bajo la maldición de la ley de Dios, porque la ley me persigue para castigarme. Pero cuando yo guardo los mandamientos de la ley de Dios, entonces estoy bajo otra forma de estar bajo la ley de Dios. Cuando usted guarda los mandamientos de Dios y es un buen cristiano, entonces usted ya no está bajo la maldición de la ley de Dios, sino está bajo la bendición de la ley de Dios, porque usted ahora es libre. Ya Dios no lo culpa de pecado y usted va a ser feliz por eso. ¿Notan lo importante? Por eso, si a mí me dice: es que usted está bajo la ley, sí, gracias a Dios, yo estoy bajo la gracia de Dios. Cuando usted cumple los mandamientos de la ley de Dios, es cuando usted está bajo la gracia de Dios. Porque Dios le otorga el perdón de sus pecados
y lo redime. Y entonces ahora usted es un hijo de Dios, porque Dios le regala la salvación por haber sido obediente a creer en la ley para ir a Jesús para que Él le perdone su pecado. Entonces, no olvidemos que la ley de Dios es santa, justa y buena. Y eso es lo que necesitamos nosotros estar seguros y creer. Pero ahora, por último, les voy a leer quién es el mentiroso. ¿Quiénes son los que enseñan la mentira? Y miren lo que me va a decir Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 4. Y tengo un texto para mostrarles los mentirosos del Antiguo Testamento y los mentirosos del Nuevo. Este es el del Nuevo. Voy a leérselo así. Versículo 4 del capítulo 2 de Primera de Juan. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo conozco al verdadero? Al que le diga a usted, guarde los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el cuarto. Porque el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Cómo conoce usted una persona que lo va a engañar con la misma Biblia? Que usted le pregunte, venga, hay que guardar el sábado para uno estar bien con Dios. Y él le dice, no, ese sábado quedó abolido en la cruz, hace mucho rato se acabó. Ya, con eso usted sabe que le va a enseñar una mentira grandota. Porque la ley de Dios es eterna y no se puede cambiar. Y entonces dice que la verdad no está en él. Porque los mandamientos son verdad. Los mandamientos son verdad establecidos eternamente y para siempre. Nunca nadie los puede cambiar. ¿Notan eso? Y voy a mostrarles este texto para que terminemos. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, el capítulo 8, el versículo 20. Mire lo que dice. A la ley y al testimonio. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el testimonio? Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y aún las que dan testimonio de mí. Entonces, a la ley y a la Biblia. Si no dijeren conforme a esto, o sea, a la ley, a lo que está mandando la ley, a lo que está mandando la Biblia, es porque no les ha amanecido. ¿Cómo anda una persona que no le ha amanecido? Pues a oscuras. ¿Cómo me puede enseñar la verdad y mostrarme una luz que no tiene? Porque está a tientas, no guarda los mandamientos de la ley de Dios. Querido amigo, querido hermano que me escucha en esta hora de la noche, si hasta aquí usted era uno de los que decía que la ley de Dios no era eterna, que se podía hacer con ella lo que uno quisiera y que quedó abolida y que se acabó, hasta aquí usted debe dejar de decir eso. ¿Por qué razón? Porque ya lo analizamos a la luz de la verdad. Los mandamientos son verdad afirmados eternamente y para siempre. Yo los invito a que sigamos estudiando la palabra de Dios. Sigan estudiando la Biblia por temas, con una concordancia bíblica. Si no quiere creerle a un pastor o a una persona, busque los textos, busque la palabra sábado, busque la palabra ley, busque todas las palabras que usted quiera y estudie eso por temas bien ordenados como están en la concordancia bíblica, buscando la verdad de Dios. Y el compendio de la verdad, Dios el Padre, Jesucristo su Hijo, el Espíritu Santo, la Biblia y la ley de Dios nos van a llevar por el camino correcto. Y un día, siendo súbditos del reino de la gracia de Dios aquí en la tierra, seremos súbditos del reino de la gloria que Dios establecerá cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por la oportunidad de poder enseñarles y mostrarles estas verdades tan eternas que la Biblia
nos enseña. Dios les bendiga, mi mayor deseo, y que pasen una vida buscando la verdad y practicándola tal como Jesús nos la dejó en su palabra. Dios los bendiga, mi mayor deseo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque nos das la oportunidad de poder encontrar en tu palabra un compendio de verdades que yo no creía, pero que ahora al escucharlas las acepto y las coloco en mi corazón y deseo entregar mi vida a Jesús para que yo pueda alcanzar la victoria sobre el pecado y un día poder entrar al reino de la gloria que Dios está estableciendo para todos aquellos guardadores de verdades. Quédate en nuestro corazón, te lo imploramos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi mayor deseo, y Dios los guarde y les siga dando sabiduría para que podamos seguir encontrando estas verdades en su palabra. Dios los guarde, mi mayor deseo.